Continuamos con el módulo Cartas Generales. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, por habernos reunido y poder, Señor, compartir más de tu palabra. Danos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, danos fuerza para continuar, Señor. En este mes, Señor, que tú, Señor, has dispuesto para cada uno llevar este módulo. Te rogamos, Padre, que tú obres en cada vida, en cada corazón de cada hijo tuyo y les permite, Señor, aprender más de ti, Señor, y no solo detenerlo, sino aplicarlo también en cada una de sus vidas. Así te rogamos en el bendito nombre de tu amado mi Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con la lección número 4. Y de esta manera vamos a comenzar. Ya entrando a la tercera parte, que desde la carta a los Hebreos, ¿no? Y bueno, en esta tercera parte vamos a hablar acerca de la superioridad del sacrificio de Jesucristo, ya en los capítulos 8 al 10. Un punto muy importante en el SOA vemos el pacto fomentado por el sacrificio de Cristo es superior. Y nos dice así en el versículo 5 al 7, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En el punto 1 vemos una figura y una sombra. Acá Jesús entró al santuario celestial ante la presencia de Dios, y en tanto que los sacerdotes servían a Dios en el tabernáculo que los israelitas habían construido, ¿no?, en tiempos de Moisés. Porque Cristo no entró en un tabernáculo, ¿no?, hecho por los hombres, que era solo una copia del verdadero. Él entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta por nosotros ante la presencia de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, los sumos sacerdotes, pues ellos servían, ¿no?, de mediadores entre Dios y el hombre. Ellos eran mediadores en base al antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo, pero este pacto había quedado obsoleto, ya que el nuevo había tomado su lugar. Y por implicación, ¿no?, llegamos a la conclusión de que las promesas hechas por Dios a su pueblo en los tiempos antiguos eran inadecuadas. Las promesas del antiguo pacto marchaban junto con la ley de Moisés. Las promesas del nuevo pacto incluyen la incorporación de la ley de Dios a la mente de su pueblo y escrita en los corazones del mismo, la enseñanza del conocimiento de Dios y el perdón del pecado. Otro punto muy importante que vamos a citar es: el destino del antiguo pacto siempre fue el de ser sustituido. En el versículo 8 al 10 nos dice, ¿no?, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El profeta Jeremías usa la frase declarada el Señor 2 veces en la primera parte de la cita. El Señor Dios de Israel hizo un pacto con su pueblo cuando los sacó de Egipto y los puso al pie del monte Sinaí para recibir su ley. Recordemos en Éxodo 20, 1-17. La primera parte en el pacto es Dios, ¿no? Pues Dios quería que su pueblo caminase con Él de la mano, en total seguridad y confianza. Pero cuando los israelitas decidieron caminar por su cuenta, desobedecer la ley de Dios y no oír su voz que los llamaba hacia Él, Él se desentendió de ellos, ¿no?, totalmente, y al apartarse de ellos, Dios dejó bien en claro que llegaría el tiempo de hacer un nuevo pacto.
Entonces vamos a hablar otro punto muy importante, que es el antiguo pacto, ¿no? Presentada solo un lugar terrenal y simbólico para el sacrificio. Esto lo vemos en el capítulo 9, versículo 1 al 14. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Un punto muy importante, vemos la ley escrita. Por tercera vez en esta extensa cita, Jeremías escribe, ¿no? Declara el Señor. Dios mismo hace un nuevo pacto con el pueblo que pertenece a la era mesiánica. Es decir, los judíos y los gentiles como creyentes constituyen la casa de Israel. La era del antiguo pacto, caracterizada por la exclusividad de la nación de Israel, ha dado paso a una nueva era en la cual todas las naciones quedan incluidas. Otro punto importante, Dios del pacto. A lo largo de la escritura, el mensaje recurrente de Dios a su pueblo es la promesa. Yo seré su Dios y ellos me serán a mí, mi pueblo, ¿no? En este tiempo del Nuevo Testamento, Dios también se dirige a los creyentes en Jesucristo y les da la promesa del pacto. Yo seré, dice, ¿no?, vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. De esta manera, ¿no?, se refiere. Posteriormente sigamos con la carta. También un punto muy importante, su sacrificio nos rescató del pecado. Esto nos dice en el versículo 15, ¿no?, de Hebreos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, ¿no?, la promesa de la herencia eterna. Acá podemos dar un punto importante, que es: no fue puesto en vigor sin sangre, pues la institución del primer pacto está registrada en Éxodo 24. Moisés leyó la ley de Dios al pueblo, presentó holocaustos y ofrendas de comunión a Dios, roció la sangre de becerros sacrificados en estas ofrendas sobre el altar, y el pueblo, ¿no?, leyó el libro del pacto al pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. También vemos en el punto 2, purificado con sangre. Acá el lector de Hebreos atestigua que su énfasis constante, ¿no?, en la purificación con la sangre no es idea suya, sino que la basa en la ley de Dios. Él dice: de hecho, la ley requiere que casi todo sea purificado con sangre. Esta ley está registrada en Levítico 17:11, donde Dios le dice a los israelitas por intermedio de Moisés: porque la vida de una criatura está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vosotros mismos. Es la sangre la que hace expiación por la vida de una persona. El nuevo pacto instituido por Cristo la noche antes de su muerte está sellada por su sangre derramada sobre la cruz del Calvario para la remisión de pecado. Las palabras de Jesús: esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados, que lo dijo en la última cena en Mateo 26:28. También vemos en esta carta una advertencia a perseverar en el capítulo 10 de Hebreos. Nos dice así el versículo 23 al 25: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos
al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Un punto importante que podemos citar es: guardemos nuestra esperanza en Cristo. La exhortación del escritor de estimularnos mutuamente al amor, esto procede de su observación acerca de la asistencia a la iglesia. Cuando el creyente asiste al culto, está expresando su amor por Jesús. Se da cuenta de que Jesús, la cabeza de la iglesia, está presente en el culto y desea su presencia. Para decirlo de otra forma, la cabeza de la iglesia no puede funcionar sin el cuerpo. El creyente es parte del cuerpo de Cristo, el cual Cristo se presenta, ¿no? Asimismo, como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ninguna otra tacha, sino santa y libre de culpa. En el punto 2 vemos: el pecado deliberado determina el juicio. En los versículos 26 y 31, pues el escritor de la carta a los Hebreos es bastante específico. Él escribe acerca de la persona que peca intencionalmente y que continúa haciéndolo en abierta rebelión contra Dios y su palabra. Para llegar a sus lectores de modo pastoral, se incluye él mismo en la advertencia en contra del pecar desafiadamente, ¿no? Y no está hablando del creyente que cae en pecado involuntariamente y halla perdón en la gracia y misericordia de Dios. Aquellos que se apartan de Dios y que han recibido el conocimiento de la verdad nunca podrán decir que pecaron por ignorancia. La frase conocimiento de la verdad tiene que ver con la revelación de Dios en general y con el Evangelio en particular. Los que en el pasado recibieron esta verdad, pero que ahora se han volcado en contra de Dios y de su revelación, carecen de excusa, ¿no? Nada puede salvarlos. Ellos saben que el sacrificio de Cristo es el único sacrificio que quita el pecado. Si ellos deliberadamente rechazan a Cristo y a su obra expiatoria, rechazan también la salvación. Para ellos, dice el escritor, no queda sacrificio por el pecado. En otro punto importante vemos en el 3: guardemos la confianza en Cristo a pesar del sufrimiento y la persecución. En los versículos 35 al 37, ¿no? Nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la promesa que nos hacen, ¿no? Y bueno, en conclusión, podemos decir que la epístola de la carta de los Hebreos es una carta de aliento, ¿no? Y también admonición para todos y aquellos que han confesado, ¿no?, a Cristo como su Salvador. Nos alienta, nos anima también que nadie retroceda, nos dice, ¿no?, y que no renunciemos a Cristo. También darle, ¿no?, las espaldas lleva a la condenación y a la destrucción, si en caso alguno no lo hiciera. De esta manera habríamos concluido con esta lección, esta segunda parte, ¿no?, de la carta de los Hebreos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, gracias por tus palabras, Señor. Tú eres realmente fiel, Señor. Siempre estás con cada uno de tus hijos. Nos sostienes, Señor. Gracias, Padre, por toda tu bendición en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que en este día tú, Señor, obres en cada corazón y nos permitas comprender, Señor, el Evangelio de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.